Aún recuerdo aquello. Sinceramente, de las peores cosas que vi. De hecho, son cosas que nadie podría creer. Más porque soy un adulto y te contaré lo siguiente. Bueno, me llamo Mauro y tengo 35 años. Quizá la edad te parezca demasiada y es que esto no me pasó de niño. Me pasó apenas hace 3 meses. Tengo un niño de apenas 7 años. A él le encanta ver el programa de Peppa Pig y algunos más. Razón por la que nuestra casa se llenó de películas con los episodios de esa caricatura y de algunos otros. Él no puede verlos en la tele en su hora de transmisión porque va a la escuela desde temprano. Y los fines de semana en mi país no hay cadenas que lo transmitan. Conoció el programa porque uno de sus amigos llevó una mochila de eso. Y desde ahí le dio curiosidad y le compré los episodios en DVD. Recuerdo que en un inicio le ponía las películas y lo dejaba en la televisión. Pero un día me pidió que me quedara con él y terminé viendo el programa. Al principio me parecía sumamente aburrido. Pero supongo que por ser algo que compartía con mi hijo pasó inclusive a ser algo que me divertía. Incluso mi esposa de juego nos llegaba a grabar, pues decía que parecía un niño viendo esas caricaturas. La verdad, disfrutaba esos momentos con mi hijo. En una ocasión terminamos viendo aquel programa hasta la madrugada. El tiempo se nos fue volando. Era tanto lo que nos entreteníamos que podíamos estar horas frente al televisor. Eran cerca de la 1:30 de la madrugada. Mi hijo ya estaba dormido en el sofá. Le había ganado el cansancio. A mí me comenzó a dar sueño, así que con cuidado me lo llevé a su habitación. Lo tapé y me regresé para apagar la televisión. Segundos antes de que lo apagara, me aparece un nuevo episodio, que al verlo me llenó de muchísima curiosidad. Este decía: Peppa al matadero. El episodio comenzó con Peppa y su familia estando demasiado asustados. El padre de Peppa decía: tranquilos. Si no hacemos ruido nadie nos escuchará. Mamá Cerdita decía lo mismo, tratando de tranquilizar a Peppa y a George. Recuerdo bien que cada que ponían de escena las partes fuera de la casa de Peppa, solo había sangre y pedazos de carne por todos lados. No entendí bien qué es lo que estaba pasando. Había visto tantos episodios de esos, que ver algo así me sorprendía, porque claramente eso jamás lo había visto en la caricatura. Dentro del episodio claramente podía escuchar cómo había cerdos. Más bien, cómo chillaban los cerdos. Pero no era algo que vieras animado. Se escuchaba como los animales reales. Cada que eso se escuchaba, la familia de Peppa temblaba más de miedo. Algunos personajes secundarios que inclusive olvidé su nombre aparecían, pero siendo llevados por algunas personas que no se distinguían. Los subían a camiones y eran llevados a algún lado que no mencionaban. En eso papá Cerdito decía: ya sé. Tengo un plan. Peppa y George, vayan por el sótano que construimos en la casa. Es secreto. Quédense ahí y no bajen. Ellos hicieron caso y se metieron ahí. Que por cierto era un lugar que antes no se había mencionado o mostrado alguna vez en el programa. Una vez ahí, podía escucharse como alguien comenzó a golpear la puerta de la casa de los cerditos. Mientras que los padres morían de miedo. Pedían a Peppa y a George que no hicieran ruido. Las personas tras la puerta gritaban: sé que están ahí. Ahora abran esta puerta. No pueden evitar su destino. Golpearon tan fuerte que terminaron por romper la puerta. Los papás cerditos estaban muy asustados y el papá intentó defender a su esposa. Pero las personas que llegaban, que por cierto eran caballos parecidos a la caricatura de Bojack, eran demasiados. Comenzaron a golpear a los cerdos sin compasión. De hecho, uno de esos caballos comenzó a decir: será mejor que acabemos con estos aquí mismo. Quiero manchar estas paredes con su sangre. Peppa y George observaron todo desde unas rejillas que se veían en el sótano. Uno de los caballos tenía una especie de sierra. Y le dijo a papá Cerdito: sabemos que tienes 2 hijos. ¿Dónde están? No sé de qué hablas, respondió el padre. Ah, ¿con qué quieres hacerte el chistoso? Cuando el caballo dijo eso, accionó dicha sierra. Y comenzó a matar a mamá Cerdita.
Los chillidos de cerdo eran horribles. Papá Cerdito estaba siendo salpicado con la sangre de su esposa. Mientras que George intentaba de todo para no gritar y a Peppa solo se le salían las lágrimas. Ellos no están aquí, dijo el papá cerdo. Cuando supimos que venían los hicimos huir. Esa es la verdad. Mátenme. Pero váyanse de aquí. Ellos no están. Los caballos creyeron la historia pero de igual manera mataron al cerdo, cuyos chillidos eran más horribles todavía. Cuando terminaron por matarlos, unos caballos comenzaron a comerse a los cerdos, tal cual si fueran carnitas. Se acabaron toda la carne y uno de ellos dijo: bueno, los niños escaparon. Vámonos de aquí. Cuando los caballos salían de casa de Peppa, el último alcanzó a escuchar algo. Era un susurro. Venía de la casa. Era la voz de una niña. Era Peppa. Le acababa de decir algo a George que no se entendía. El caballo alzó la oreja y dijo: esperen, olvidé algo. Regresó lentamente hacia la casa comenzando a caminar a su alrededor. Peppa, sin saber esto, volvió a decir algo. Pero esta vez se entendió. Dijo: tranquilo, George. Ya se fueron. El caballo al escuchar eso alertó a los demás gritando: aquí están. Esos niños están aquí. Los caballos localizaron el escondite de Peppa y George. Comenzaron a golpear la escotilla hasta que los encontraron. Los golpearon y a ellos sí los subieron a un camión. Tenía en su interior a los últimos cerdos del lugar. Todos ellos se fueron en el camión. Y los cerdos fueron llevados a una especie de matadero. Había cabezas de cerdo por todos lados. Sus cuerpos estaban siendo vendidos. Había demasiada sangre. George y Peppa fueron colgados de cabeza, e iban avanzando junto con un montón de cerdos. Cada uno de ellos pasaba por una sierra que les desmembraba. No importaba si eran cerdos niños, viejos o lo que fueran. Cada cerdo era desmembrado. George fue el primero en morir. Después fue Peppa. Los chillidos no paraban. Y su carne era vendida a otros animales que estaban humanizados. Las cabezas de ambos cerdos terminaron en el suelo. El episodio terminó. La verdad es que esa noche ni siquiera pude dormir. Tuve pesadillas con lo que había visto. Tiempo después me puse a buscar información sobre el episodio. Nunca encontré nada. Tuve suerte de que mi hijo no viera eso. Pero aún hoy en día no lo he olvidado. Ese episodio fue realmente horroroso.